Dibujarte, la serie. Hoy presentamos El ratón y sus amigos. Mickey Mouse es un personaje ficticio de la serie del mismo nombre, emblema de la compañía Disney, creado el 18 de noviembre de 1928. Este ratón tiene un origen disputado. La leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren, y que su nombre inicial fue Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian. Según Bob Thomas, la leyenda del nombre es ficticia, y cita el caso de un personaje llamado Mortimer Mouse, que nació en 1936, tío de Minnie Mouse. La versión más creíble es que el personaje fue creado por el dibujante Ub Iwerks, a petición de Disney, para compensar la pérdida de los derechos de Oswald, el conejo afortunado, a manos de Universal. Lo cierto es que Mickey no es más que una variación del personaje Oswald. A Walt Disney hay que atribuirle tanto la voz del personaje como la personalidad y el carácter del ratón. Su cabeza era un círculo con otro círculo a modo de hocico. Su cuerpo era como una pera y tenía una cola larga. Sus patas eran tubos y se las metimos en zapatos grandes para darle el aspecto de un chiquillo con el calzado de su padre. Esta era la descripción que Disney hacía de su personaje. The Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey el 18 de noviembre de 1928, a raíz del estreno Willy y el barco de vapor, primer cortometraje sonoro de dibujos animados y tercera aparición del ratón. Walt Disney prestó su voz al personaje durante 16 años, desde 1928 hasta 1947, cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald. Desde 1977, la voz es de Wayne Allwine, hasta 2009. Desde entonces es interpretado por Bret Ewan. A lo largo de los años, Mickey ha aparecido en dibujos animados, cine, tiras cómicas, videojuegos, convirtiéndose en el ícono de la compañía Walt Disney, que comparte su nombre con su creador. El Gaucho Galopante fue el segundo cortometraje protagonizado por Mickey que produjo Walt Disney. The Walt Disney Company, sin embargo, no logró encontrar un distribuidor para la película, que se estrenó después del éxito del tercer corto del personaje, Willy y el barco de vapor, el 30 de diciembre de 1927. Por ese motivo, aunque fue el segundo cortometraje de Mickey Mouse en cuanto a su producción, fue el tercero en ser estrenado. Tanto Mickey como su novia Minnie habían aparecido ya en el primer corto de la serie, Locos por los aviones, que se estrenó el 15 de mayo de 1928 y no obtuvo el éxito esperado. Disney e Iwerks volvieron a intentar captar el interés de la audiencia con una nueva película sobre los mismos personajes, El Gaucho Galopante. La animación del film corrió exclusivamente a cargo de Iwerks. El Gaucho Galopante pretendía ser una parodia de una película de Douglas Fairbanks, titulada El Gaucho, estrenada poco antes, el 21 de noviembre de 1927. La acción se desarrolla en La Pampa, Argentina, y Mickey es el propio gaucho. El protagonista monta un ñandú en lugar de un caballo, aunque a veces se dice que es un avestruz. Llega al bar-restaurante Cantina Argentina, aparentemente para relajarse tomando una copa y fumando. En el restaurante se encuentra la camarera y bailarina Minnie Mouse, y un parroquiano que no es otro que Pedro, presentado como un forajido. El papel de villano de Pedro había quedado ya establecido en la serie de las comedias de Alicia y Oswald el conejo afortunado. Este corto, sin embargo, representa su primer encuentro con Mickey y Minnie. Los dos últimos parecen no conocerse, aunque ambos habían aparecido juntos ya en Locos por los aviones. Minnie baila un tango y los dos personajes masculinos se pelean por ella. Pedro intenta apresurar el final de la pelea raptando a Minnie y llevándosela en su caballo, pero Mickey le sigue al lomo de su ñandú y pronto se pone a su altura. Mickey y Pedro entablan entonces un duelo a espada, de la que el primero sale victorioso, rescatando a la damisela en apuros. El corto termina con la imagen de Mickey y Minnie al lomo del ñandú perdiéndose en el horizonte. En entrevistas posteriores, Iwerks comentaría que en El Gaucho Galopante pretendía presentar a Mickey como un espadachín aventurero, semejante a los personajes que solía representar en el cine Douglas Fairbanks. Las personalidades tanto de Mickey como Minnie son, sin embargo, muy diferentes de como llegarían a ser en años posteriores. Mickey es todavía un personaje muy parecido a Oswald, aunque Disney estaba trabajando ya en darle una personalidad propia. Como resultado de estos trabajos se creó el siguiente cortometraje de Mickey,
el segundo en ser estrenado y el primero en que realmente llamó la atención del público. Willy y el barco de vapor. The Opry House, estrenada el 28 de marzo de 1929, fue el segundo cortometraje de aquel año y el primero que introdujo los guantes blancos en los personajes. Mickey Mouse llevaría estos guantes en la mayoría de sus siguientes apariciones. Una de las razones más verosímiles del añadido de los guantes sería poder distinguir a los personajes cuando sus cuerpos estaban pegados, ya que todos ellos eran de color negro. Mickey no apareció en color hasta el concierto de la banda en 1935. A finales de los años 1930, Mickey Mouse había perdido popularidad, ya que los gustos del público se iban decantando cada vez más hacia los largometrajes, hecho que inquietó a Walt Disney. Uno de los personajes creados para uno de los cortos de Mickey, el pato Donald, había adquirido serie propia y demostró ser más popular que su compañero el ratón, y sobre todo más rentable. Walt, sin embargo, no estaba dispuesto a deshacerse todavía de su personaje clave, con lo que ideó un cortometraje especial que se concebiría como la reaparición de Mickey Mouse, el aprendiz del brujo, que sería totalmente mudo, excepto por la música de Paul Dukas, en quien estaba basado el cortometraje. Los guionistas sugirieron que el protagonista del corto podría ser Modito, o Tontín, el enano mudo de la película de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, de 1938, pero Walt insistió en usar a Mickey. La producción del cortometraje empezó en 1938, cuando Walt coincidió en un restaurante de Hollywood con el famoso director de orquesta, Leopold Stokowski, que se ofreció a grabar la música gratis, con lo que reunió un equipo de unos 100 músicos de Los Ángeles para tocar y grabar la banda sonora de los 9 minutos de duración del cortometraje. El departamento de animación del estudio trabajó en el que era el proyecto más ambicioso del estudio. El animador, Fred Moore, rediseñó a Mickey Mouse, otorgándole más peso y volumen, de acuerdo con la tecnología de la época. También se le añadieron pupilas para dotar a su cara de mayor expresividad. Todo en la película se hizo prestando especial atención a los detalles y a la creatividad, los colores, el ritmo, la animación del personaje y de los efectos. El brujo sin nombre, de El aprendiz del brujo fue llamado Gen Sid, Disney deletreado a la inversa. Todos estos esfuerzos iban a salir muy caros, unos $125,000, un precio que Walt y sobre todo su hermano y socio Roy sabían que no iba a compensarse en taquilla. La mayoría de los cortometrajes de Disney habían costado unos $40,000, que eran unos $10,000 más que el presupuesto medio de cualquier corto hecho fuera de los estudios Disney. El cortometraje más rentable del estudio, Los Tres Cerditos, había recaudado $60,000 en taquilla. Siguiendo el consejo de Stokowski, Walt decidió ampliar el cortometraje al estilo de su serie de cortos Silly Symphonies, pero concebido como largometraje, formado por varias escenas donde la animación se combinaba con la música clásica y donde El aprendiz del brujo sería una de ellas. Para proveer a la película de una continuidad, Walt reclutó al compositor y crítico musical Deems Taylor como maestro de ceremonias que introducía y explicaba cada uno de los segmentos. Stokowski sugirió el título de Fantasía, que en el ámbito de la música clásica significa una mezcla de temas con variaciones e interludios, que pasó a ser finalmente el título definitivo. Con El aprendiz del brujo casi completo, el resto de la producción de Fantasía se inició a principios de 1939, prestando la misma atención por el detalle y la cuidada animación en todos los demás segmentos de la película. A pesar de que la película se puede considerar un fracaso de Walt Disney, consagró a Mickey Mouse como uno de los íconos definitivos del estudio, y la imagen de Mickey con el traje de brujo ha sido durante décadas el emblema de Walt Disney. Minnie Mouse es un personaje de dibujos animados de los estudios Walt Disney Pictures. Es la eterna novia de Mickey Mouse y junto a él debutó en Locos por los Aviones el 15 de mayo de 1928, aunque alcanzó el éxito junto a Mickey en el tercer episodio de ambos, Willy y el barco de vapor. El pato Donald es un personaje de Disney, caracterizado como un pato blanco antropomórfico, de ojos celestes, pico, piernas y pies anaranjados. Generalmente viste una camisa de estilo marinero y un sombrero, sin pantalones, excepto cuando va a nadar. Respecto a su personalidad, Donald suele intentar ver las cosas con positivismo y alegría, aunque muchas veces acaba montando en cólera cuando se le tuercen las cosas. Uno de sus movimientos más característicos es su singular manera de saltar sobre uno de sus pies cuando se enfada, a la vez que grita de manera incoherente. Goofy, también conocido como Tribilín, es un personaje de ficción creado por Walt Disney.
es uno de los mejores amigos de Mickey Mouse, padre de Maximiliano Max Goof, a diferencia de la mayoría de los personajes que suelen ser tíos. Pluto es un personaje de ficción que se hizo famoso mediante los cortos de animación de The Walt Disney Company. Pluto generalmente caracteriza al perro de Mickey Mouse, aunque también ha sido la mascota del pato Donald y de Goofy.